Hoy vamos a hablar del libro de Cristina. Tú vas viendo más gente que yo. Ah, Laura, porque tú sabes quién es, porque a mí me sale. Vale, digo, porque a mí me salen los nombres. Vamos a hablar del libro de Cristina hoy y de más cosas, ¿no? Aprovechando tu libro, vamos a hablar también de no solo del libro y de las protagonistas y tal, sino también vamos a hablar de bloqueos creativos, de ese proceso creativo que has tenido, ¿no? Para hacer tu libro. Es mi primer directo. Yo, quien no me conozca, si venís de parte de Cristina, soy Verónica Maraver y soy la que lleva por aquí la newsletter Crea como una chica, que lo que hago de alguna manera es hacer, bueno, pues biografías de mujeres artistas antecesoras y las utilizamos de puente para también cultivar nosotras nuestra creatividad, así como... Yo tengo que decir, Vero, que es que estoy enganchadísima porque es que me encanta todo lo que nos vas descubriendo. Algunas las conocía, pero otras no. Y la verdad es que es pura inspiración cada vez que escribes una carta y nos llega y tal. Y bueno, pues la semana pasada me avisaste de lo de... a todas, claro, del Expo de Maruja Mayo, y la verdad que ese mismo día fui, y me encantó. O sea, que creo que haces un trabajo espectacular. Bueno, gracias, ¿eh? Lo hago con mucho... la verdad es que es una cosa que me gusta... O sea, que es que me lo paso muy bien haciéndolo también. Además, yo también aprendo. O sea, que no solo es que yo sepa todo, ni mucho menos. Todo lo contrario, yo aprendo un montón. Y me Y vais eso se diciendo nota. también artistas, ¿no? Como la mujer mexicana que me dijiste, no me acuerdo el nombre, ¿eh? La que me descubriste. Amparo, ¿qué era? ¿Era Amparo? No, no era Amparo. Baró, que nunca me acuerdo del nombre. No, la mexicana quiero ¿Era decir Baró? aquella que me... No, la que tú me dijiste a nivel particular. Sí. Sí, es Que está verdad. viva, que está viva, que La yo de Chiapas, siempre... sí, la de Chiapas, que es es Sí, alemana, creo, pero es de Chiapas, sí. Vive en sí, Chiapas. sí, sí. Mm. Pues esta también la descubrí, o sea que también me gusta eso y me gusta porque ya empiezo a ver como esa cosa de que me vais enviando, mira, esto te gustará, esto tal, y eso me hace gracia. Y todas me enviáis lo de la Maruja Mayo, ¿no? Que me vais enviando de ido y tal, y me vais etiquetando con sus fotos y tal, y me hace mucha ilusión. Sí. Bueno, pues si te parece empezamos, Venga, vamos a empezamos un darle. poco, ¿vale? Empezamos en el directo y vamos, bueno, esto se queda luego grabado, entiendo, si lo hago bien. Sí. Luego te llega un mail con los vídeos que obviamente podemos darle ahí tanto en Substack como en Instagram, volver a subirlos y demás. O sea que súper. Perfecto, vale, pues haremos eso. Bueno, eso es una charla, ¿eh? O sea, no voy a hacer una cosa como súper seria, primero porque yo tampoco soy periodista, de hecho tú sí, pero yo no. Al final, Entonces si quieres, es, le damos la vuelta. Yo también te puedo preguntar a ti. sí, pues eso yo lo considero más como una charla. Esta temporada quería meter también un poco más de vosotras, ¿no? De las que estáis también aquí, las artistas que estáis haciendo cosas ahora, quería meter más cosas, no sabía en qué formato, y cuando vi tu libro dije, bueno, pues esto me gusta, ¿no? Y podemos hacer pues una presentación del libro, de alguna manera, ¿no? Poder hablar un poquito del libro y también hablar de eso, de procesos creativos, de cómo lo has ido gestando el libro, si te has bloqueado, si no, esto supongo, porque esto es como muy personal, que todas queremos tener como grandes formas y fórmulas para solucionarlo, pero es muy personal, pero claro, No esto existe la fórmula, yo creo. no, no existe y es un poco esto. Entonces, bueno, yo he estado leyendo Los quereres de Lola, me has acompañado de hecho en un momento pues un poco complicadillo a nivel personal y me han acompañado sobre todo, bueno, las dos, ¿no? Lola y Petra me han ido acompañando las dos y la verdad es que yo no es que sea una lectora de novela muy habitual porque yo tengo como siempre estoy con ensayos, al final siempre se me come, ¿no? Entonces ha sido también un gustazo de poder dedicarle tiempo a una novela y de estar allí tranquila, ¿no? Y leyendo una novela que se lee también de otra manera que los ensayos, donde el coco no tiene que estar ahí pensando. Qué bien. Entonces, bueno, pues hola, mira, Santiago supongo que debe ser tu hermano, ¿puede ser? Ese es mi padre. Ah, tu padre, vale, pues eso, tu padre, digo, tu hermano, digo, no sé el apellido. Bueno, pues hola a todos y nada, me gustaría que me explicaras un poquito tú, ¿no? Que lo harás con muchas mejor palabras que yo, pues tu libro un poquito de qué trata, ¿no? Y luego ya entraremos un poquito más en profundidad, pero que nos hagas eso, un pequeño resumen. Bueno, pues Los quereres de Lola es mi primera novela. Está publicada con Coleman Ediciones en el sello Cole Woman, que da un poco de visibilidad tanto a autoras que son mujeres como a
autores que escriben con personajes femeninos, protagonistas. Entonces, bueno, la verdad que ahí la colección pues está iniciando, pero creo que es una labor bastante, bastante chula el darle visibilidad no solo a escritoras, sino también a protagonistas femeninas. Los quereres de Lola es una historia, pues bueno, yo quiero destacar que es una historia de transformación personal y em, de una mujer que viene de la nada, por así decirlo, viene hundida y a lo largo de la novela pues tiene una transformación personal brutal. Em, Lola tiene 53 años, yo también quería darle visibilidad a mujeres que fueran adultas, que no fuera la típica treintañera o incluso de 40 y tal, sino un poquito ya más adentrada en la vida. Y también quería darle visibilidad a mujeres que no son la típica que viven en Madrid o en Barcelona, vive en Guadalupe, que es una ciudad, bueno, es un pueblito muy pequeño de Extremadura, de Cáceres, que es precioso, o sea, que lo que es la ambientación yo creo que es bastante bonita porque el pueblo da para ello. Y bueno, Lola es una librera que ha dejado su vida aparcada completamente los últimos 30 años para cuidar de su padre, llevar el negocio familiar, que es una librería, y ha dado de lado completamente sus quereres, que ella su sueño era ser escritora, escribía relatos eróticos. Empieza a hacerlo en un blog a nivel anónimo y bueno, pues a través de una serie de encuentros con una personaje, la segunda protagonista, que es la Petra, que es una tarotista completamente diferente a ella, tiene más de 70 años y bueno, pues ella se pasa la vida por allí mismo. Lo que digan los demás no le importa, es una mujer con muchísima fuerza y es todo lo contrario a cómo empieza siendo Lola. Y a partir de ahí, pues bueno, la vida de Lola le va poniendo en diferentes pruebas, como suele pasar en estos viajes de las novelas, hasta que, bueno, pues Lola decide o no apostar por sus quereres y hacer un poco más la vida a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una novela bastante bonita por el mensaje que lleva. Nunca es tarde para abrazar los quereres y nunca es tarde para cumplir sueños, independientemente de si vives en un pueblito, si tienes 50 años, 60 o los que sea. Entonces, bueno, creo que sobre todo lo bonito de la novela es esa, el mensaje final. Sí, sí. Bueno, sí, lo bonito y todo, bueno, claro, todo el proceso, pero además, sobre todo, también me gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho el tema de que esté ambientado en zona rural, que sea, ¿no? Porque siempre es verdad que los protagonistas femeninos, por fortuna, siempre hay más, pero es verdad que cuesta, ¿no? Salirnos de unas pautas como muy concretas que hacemos Mm. como todos, ¿no? En general. Y me ha gustado mucho esa parte rural, ¿no? Por lo bonita que es, también esa librería, ¿no? Que es como un lugar pues muy Sí. chulo, ¿no? Toda la historia, bueno, todo no voy a decir nada yo, pero toda la historia, ¿no? Y tal, pues Sí, esa pero parte me ha gustado. tanto Guadalupe como la propia librería yo creo que son personajes indispensables de la historia. Sí, sí, totalmente. O sea, son, bueno, además que, bueno, pues que Tuna se quiere ir allí. O sea, Cuando yo quieras quería ir allí. organizamos un viaje, ¿eh? Si no has Yo estado, por mí la verdad es sí. que merece. Yo no he estado, pero quieres ir, ¿no? Y quieres, bueno, pues conocer pues esa librería, conocer a Lola, que eso ya es más difícil. Pero bueno, que quieres ir allí, ¿no? Y que te gusta pues todo ese ambiente, ¿no? Que por un lado es muy bonito, pero por otro lado pues también tiene sus cosas Claro, difíciles, ¿no? Que también es oprime. limitante. Exacto. Es limitante. Y me gusta mucho esa parte, ¿no? De las dos partes de, bueno, de pues un lugar pues que es especialmente bonito y cálido y a la vez pues que cuesta, ¿no? Que cuesta según qué cosas pues cuesta muchísimo y limita. Yo que vengo de pueblo relativamente pequeño, quizá no tan pequeño, pues también eso pues porque yo he necesitado, cuando me he hecho mayor, yo he necesitado salir de ese pueblo, por ejemplo, he necesitado Yo también, irme. ¿eh? Yo también, pero luego, sin embargo, a medida que vas cumpliendo años, también te tira el volver un poco o el volver más. Entonces, bueno, pues luego al final de la novela también quien la lea, pues llegará a la conclusión de si Lola está oprimida en su pueblo o no. Sí, sí, exacto, ¿no? Pero que esa parte, pues sí, que te puedes sentir identificada, sobre todo las que somos eso, ¿no? Yo es verdad que soy de un pueblo muy cercano a Barcelona, con lo cual ir a Barcelona era media hora, no es una cosa que digas, no, es que estoy ahí, ¿no? Sí, los pobres, Pero los pobres extremeños es otra liga. eso es exacto, no es distinto. Pero Sí. también esto. Entonces, esta parte de rural me ha gustado a mí mucho, muchísimo.
Y me pregunto cómo te has inspirado, o sea, tú también vienes de pueblo, pero ¿te has inspirado solo en eso para hacer un personaje No. rural en este caso? No. No, porque pues yo igual, soy de pueblo, pero no soy tan de pueblo porque, bueno, Puertollano, hombre, tampoco es un sitio No, no, muy no. pequeño, pero mis padres sí son de pueblo, de un pueblo que se llama Horcajo de los Montes, que también está bastante cerca de Guadalupe. Entonces también he tenido pues esos veranos, esos fines de semana de pueblo y demás. Sí que es cierto que la inspiración no me vino como tal de ahí y el personaje me vino de otro sitio, pero yo sí quería plantarlo en un sitio bonito. Y bueno, yo personalmente tengo una historia cercana con Guadalupe, es un sitio para mí especial y creo que si vas abierta es un sitio especial para todo el mundo porque, bueno, pues hay un monasterio. Supuestamente porque se apareció la Virgen en 1300 y pico y demás, entonces es un pueblo con mucha energía. Independientemente de si crees o no a nivel religioso, es un pueblo muy bonito y con mucha energía. Entonces, bueno, pues dije, ¿dónde la voy a poner? Mejor que en este sitio. Y bueno, por eso la puse en Guadalupe. Y la inspiración vino un poco por otro lado, bueno, porque en un determinado momento yo trabajaba con alguien bastante más mayor que yo, pues creo que me saca 18 años y bueno, pues empecé a convivir con a otro nivel, no como con mis padres, que también son mayores, pero empecé a convivir como amiga con otro tipo de perfil que no era pues las que habitualmente tengo. Y eso también me dio otra perspectiva de otros momentos de la vida. Y, y bueno, a partir de ahí, pues dije, pues es que nunca es tarde para nada, o sea, nunca debe ser tarde para nada, para cumplir sueños, para quitarte deberes que te ha impuesto la vida. Y creo que se hace muy difícil, obviamente. Y bueno, pues esto daba bastante bien esa historia de transformación que a todas nos gusta leer en una novela. Entonces, bueno, por ahí salió. Sí, sí, no, la historia, bueno, en ese sentido sí, ¿no? La historia de transformación, pero la historia de transformación viene, pues eso, ¿no? De un personaje muy concreto, Ujú. que es rural, y luego el tema de eso, de que tenga 50 años, porque es verdad que por fortuna cada vez se habla más de las mujeres en general y vamos pasando, ¿no? Sobre todo yo lo voy viendo que voy cumpliendo años y digo, bueno, todavía se habla de mi edad, que antes no pasaba, que antes a partir de los 29 ya no había casi nada, ¿no? Escrito para nosotros. Bueno, escrito para nosotros, escrito siempre hay más Sí, pero cosa, porque luego escrito hay más. empezaron los 30, es verdad, la típica treintañera y tal. Y luego pasamos a los 40, que también. Yo estoy en los 40 y aún así creo que sigue habiendo personajes femeninos y demás. Pero ya a los 50 pasa como en el cine. Ahora empieza a haber ese tipo de protagonistas que siguen teniendo cierta edad, pero de otra forma, la verdad que no veníamos de ahí. Así que bueno, yo quería un poco poner en valor ese tipo de bueno, que creo que es necesario, o sea, es totalmente necesario. Sí, sí, yo también lo creo, que es necesario hablar de mujeres de todas las edades, ¿no? Y Hola, de ver Pilar. las edades. Sí, hola Pilar, hola que le te he dicho así antes, que pues eso, mujeres de todas las edades, Mm. que cuesta mucho hablar de mujeres y que se hable de nosotras y que nos expliquen más allá, ¿no? De personajes secundarios, de madres, Sí. ¿no? Siempre nos vemos ahí en esos Sí, de papeles, romper, ¿no? exacto, de romper. Y yo creo que también eso, el tema de ponerla en un pueblito, pues de romper un poco los típicos esquemas o el típico perfil de mujer de pueblo. Pues Lola sí es una mujer de pueblo porque lleva toda la vida en un pueblito muy pequeño, pero es una mujer súper culta, que entiende de tecnología porque tiene un blog y está en internet y es consciente de la importancia de meterse en el mundo editorial con una marca personal, con hacerse cursos de marketing. Entonces, bueno, al final también es dar otra parte de que la gente de pueblo no tiene por qué no leer, no escribir, no tener sueños, o sea, otro perfil que está ahí y que es una realidad. Sí, sí, totalmente, ¿no? Sí, sí, no, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? El personaje. Petra también, pero quizás un personaje como que ya es fácil de querer, no sé cómo decir, ¿no? Que ya Sí, son. sí. Sí, porque Lola va Pero haciendo cosas que dices, a veces te saca un poco de los nervios porque te gustaría que no hiciera eso, hiciera otras cosas. Pero bueno, al final es la protagonista y hay que ponerla por pruebas que gustan más o menos. Pero es verdad que Petra es una maravilla, yo creo que es una maravilla de personaje y creo que toda mujer tiene que tener una Petra en su vida, porque son las que te sacan de tu zona de confort a veces y te dicen: "No, no, venga, espabila, que tienes que hacer esto, quieras o no". sí, 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 totalmente, sí, sí.
Sí, sí, a mí me gusta, ya digo, yo creo que Petra, no sé cómo lo has vivido tú, porque el proceso creativo y el enamoramiento de esos personajes, porque yo supongo, yo no soy escritora, 100%, pero sí que creo y sí que creo también cosas narrativas y por tanto hay personajes, ¿no? En lo que hago. Y ese cariño, ese amor que le acabas cogiendo a los personajes que acaban siendo personas realmente, o sea, Mm. porque tú Sí, conoces sí, a Lola te más que a acompañan, nadie. porque además, claro, y además es que te acompañan durante muchísimos meses, no por una semana, a lo mejor que tardes tú en leer el libro, a mí me han acompañado durante muchos meses, y les has dado vida y ellas han cobrado vida, que esa también es otra cosa muy curiosa del proceso creativo. Tú partes de tu base y creas unos personajes, pero luego los personajes hacen lo que quieren. A veces te sorprenden a ti y cuando vuelves al día siguiente a leer lo que has escrito dices, pero esto lo hice yo, pues es que lo escribe el personaje porque ese es su camino. Entonces, la verdad que es curioso y luego cuando terminas, pues se les echa de menos. O sea, yo luego pasé como un pequeño duelo de decir, ¿y dónde está Lola? ¿Sabes? Ya hoy no me siento con Lola. Entonces sí, es un proceso curioso. Sí, eso me lo preguntaba, ¿no? Porque ya te digo, yo sí que hago cosas narrativas y que sí que es verdad que las hago y tengo un proceso, entre comillas, largo, pero claro, no es un libro es un Mm. proceso muchísimo más largo, ¿no? Yo no he hecho un libro en sí, pero sí que, pues me preguntaba eso, que cuando has tenido tanto contacto con un personaje, tanto tiempo, porque no sé en cuánto tiempo has escrito tú el libro, cuánto tiempo has estado para escribirlo. Pues mira, el proceso real, han sido 2 años, y de hecho 2 años de calendario, porque empecé un 5 de septiembre de 2023 y la registré el 5 de septiembre de 2024, es decir, ya de mi lado estaba, o yo creía que estaba, luego no estuvo porque pasa por el proceso editorial, de encontrar editorial, de editarla, de lanzarla, y la presentamos el 5 de septiembre de 2025. Entonces, efectivamente, fueron 2 años de calendario. Realmente para mí, de lo que fue proceso creativo y de, 100% de escritura, pues fueron 3 meses de planificación, de estructurar Ujú. toda la novela y hacer ese mapa, porque, bueno, ya sabemos que hay de mapa y de brújula y tal. Yo llevo un mapa, y ¿Vale? eso lo hice como en 3 meses, y luego estuve 6 meses escribiendo, de continuo, y luego, bueno, ya pasa a los beta te dan su feedback, tienen su tiempo para leerla y demás, luego ya tú otra vez empiezas a hacer los cambios y demás, y bueno, pues eso, un año. Lo que es sola yo, un año. Un año, muy bien, ¿no? O sea, bueno, pero y tú trabajas, o sea, quiero decir que no es que te dediques a Que me escribir no, solo, tú trabajas sí mucho. desgraciadamente no me dedico solo a escribir, ahora tampoco. Y yo tengo además un trabajo bastante demandante a nivel creativo y a nivel horario, porque trabajo con México, entonces es verdad que tengo un horario ahí un poco, desfasado. Pero, pero bueno, yo creo que mi trabajo también me ayudó en el proceso, en el sentido de que hay mucha gente que se pone a escribir, pero no han escrito mucho a nivel profesional, ni novela, ni yo no había escrito jamás una novela, pero el escribir todos los días, desde que tengo uso de razón y por trabajo desde que tengo 18 años, pues eso me da bastante agilidad, por así decirlo. Y bueno, como periodista, pues igual, también estaba acostumbrada a escribir en un coche, porque escribía deportes, hacía deportes, y escribir en un coche para mandar la pieza para que saliera impresa. Entonces, bueno, esa agilidad yo creo que es, que me ha facilitado un poco la labor. Y, y ha sido un año, sobre todo los 6 primeros meses, de decir que no a mi vida, que no fuera los fines de semana dedicarlos a escribir. Entonces, al final, bueno, pues, sí que lleva un compromiso bastante grande del poco tiempo que tienes, de ocio, por así decirlo, pues invertirlo en escribir. O sea, que todo, como todo no, pero que tu año de creación del libro ha sido sacrificando, ¿no? Parte de del ocio, ¿no? De salir, Sí, de sí, quedar, sí, de... sí, sí. Sí, 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 totalmente. Ahí, pues oye, mis amigas han sufrido el no, este fin de no puedo, no puedo.
Y luego tengo la suerte también de que mi chico me ha acompañado muchísimo y me ha apoyado muchísimo en el proceso. Él ha utilizado también mis horas de trabajo, él crea juegos y tal, y también para sentarse a escribir y acompañarme en silencio en la misma habitación. Pero bueno, pues también eso es importante porque si no tendrías ahí a lo mejor a una persona que si no lo ve de la misma manera te está reclamando pues que llevas todos los fines de semana sin poder hacer nada porque estás trabajando. Sí, sí. Sí, no, esto es, bueno, yo lito bastante en tema de trabajar. He trabajado también, o sea, que quiero decir que yo sí que es verdad que ahora estoy solo a lo mío, pero son muchas cosas lo mío. Lo mío Mm, no es solo una cosa, o sea, que al final es mm, como trabajar en 1000 cosas. Y hay mucha gente que escribe al respecto, ¿no? De si es fácil, si es difícil. Hay muchísimas cosas, muchísimos consejos y tal, que yo lo considero muy difícil, pero también depende de la persona. Hay gente que no, lo de multitarea no lo voy a decir porque es verdad que no existe en sí 100%, pero sí que es verdad que hay gente que tiene más capacidad de salirse de un tema y meterse en otro, porque quizás se obsesiona menos, ¿no? mm, Y hay gente que le cuesta muchísimo, que mm. todo lo contrario, que se mete en un tema, ¿no? Que tú te meterías en tu libro y dices, es que casi no puedo trabajar porque estoy todo el día pensando en ese personaje, que entiendo Y que no es luego tu me ha caso pasado, o no sé luego me ha cómo lo has. pasado pues fíjate, luego me ha pasado al contrario. Llevo un año casi sin escribir este año, porque he asumido otra serie de rol también en mi trabajo y he participado a nivel creativo en un evento enorme y he creado cosas para ese evento a nivel de contenido, de experiencias y tal. Eso me ha impedido porque me he obsesionado con ese tema, me ha impedido luego, a nivel creativo, yo en mi tiempo libre dedicarlo a seguir creando. Ahora ya he puesto, remedio porque, he empezado en la escuela de escritores el curso de novela y esto a mí me Muy viene bien. muy bien porque así me establezco una serie de plazos, una serie de tareas que te van pidiendo y que si no, no llegas. Y eso sí que me ayuda a delimitar un poco la parte profesional de la escritura, porque si no, pues es eso. Y en el momento que yo empiezo con una idea, me cuesta mucho meterme en otras. Me va a costar ahora seguir con el blog y me va a costar de escribir por gusto otra serie de cosas porque ya es como, no, ya tengo que cumplir con esta historia y crear esta historia y esa obsesión que dices pasa, sí. No, no, o sea, bueno, está bien que lo digas, porque es verdad que no todo el mundo le pasa, ¿eh? Pero yo creo que cuando eres creativo, normalmente, tienes que obsesionarte un poco. Cuando digo obsesión, quiero decir, tienes que estar ahí muy implicada con Mm. el tema, porque es una forma también de crear, ¿no? Observar. Entonces, cuando estás abierta a un tema concreto, da igual, un libro, lo que sea, yo también pienso, ostras, es que tienes que estar con los ojos abiertos todo el rato, y eso es muy difícil abrir ojos, ¿no? Tener 100 ojos con diferentes temas. Que hay Sí, gente pero que hay lo gente, consigue, ¿eh? eso te iba a Sí. decir, hay gente que dice, no, pues yo tengo esta idea y me pongo y escribo de esta idea y hago tal, y luego tengo otra y la dejo a medias y luego vuelvo. Yo la verdad que eso tampoco, no, no puedo, no puedo. Yo tampoco, pero bueno, son procesos y me interesa mucho saberlos Mm, porque cuando empiezas a leer sobre rituales, procesos y todo esto, ¿no? Es verdad que cuando ya te sales de las 4 cosas básicas que dice todo el mundo y que repite todo el mundo, te das cuenta que cada uno tiene su forma sí, compilar, o sea, sus cosas compilar, que no sé si está por ahí todavía, estuvimos hablando de esto, ¿no? Del tema también de, bueno, de otras cosas, pero también de esto, mm, ¿no? Y también decía lo mismo, que cada persona es un mundo, es un claro. mundo y por tanto no vale para todo el mundo lo mismo, ¿no? Mm, Y en un mundo digital que quizás es muy rápido, tendemos mucho, ¿no? A consumir y a tener consejos que siempre son los sí, Pilar, hola, dices sí. Tendemos a eso, a tener como los mm, consejos muy, siempre los mismos, entonces no encajamos y nos frustramos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices, es que yo no puedo, y habrá gente que dirá, sí, sí, ah, si lo haces todo así, pero claro, es que yo no soy así, es imposible, puedo claro. conseguir algo más, pero no voy a ser esa persona, ¿no? Pero Y esto es interesante. de ahí lo bonito de descubrir tu propio proceso. Y por ejemplo, Norca también aquí va compartiendo mucho sobre el proceso creativo y demás, y cómo descubrir el tuyo y tal. Yo, hombre, no lo tengo documentado, pero sí que pues creo que puedo confirmar que soy de mapa, que necesito estructurar de primeras un poco la novela, los capítulos, los personajes y aunque luego la brújula te va llevando por otro lado, pero sí necesito tenerlo organizado. Y hay otra gente que no, que se sienta, fluye y termina un borrador en un poco de tiempo porque no se juzga, porque se deja fluir y luego empieza la fase más
más estructurada o tal. Pues yo, por ejemplo, esa parte también la admiro mogollón, porque a mí me resulta muy difícil dejarme fluir de esa manera. Y entonces, bueno, pues creo que saber los procesos de todo el mundo te va sumando un poquito al tuyo, sobre todo para saber cuál es el tuyo. Sí, cuál es el tuyo y qué es lo que te funciona a ti. Al final es conocerte, es como todo en la vida, es conocerte Sí, y pues yo lo veo así, o sea, que es conocerte y saber lo que te funciona y lo que no te funciona. Y también, pues eso, pues dejarse fluir está bien. Yo soy muy de dejar fluir, ¿eh? A todos, con alumnas y todos, hago de bastante dejar fluir, pero cuesta. Es algo que hago como sí. ejercicios más allá, sobre todo porque salen cosas muy chulas y cuando, bueno, pues salen cosas muy interesantes cuando Ujú. te dejas fluir de esa Sí, manera, sí. pero no son para hacer un proceso creativo, que luego el proceso creativo de cada uno, un libro, no va a servir solo dejando fluir si no te va de esa manera. Es Mm, imposible, mm. vas a tener que Sí, sentarte y sí, decir, bueno, esto hay que estructurarlo, no solo claro. sirve así, ¿no? Sí, Pero es mira, verdad de que hecho, yo este verano en este proceso un poco de salirme del trabajo y empezar ya a hacer algo más a nivel creativo para mí, me di de alta en el curso de Alicia, pero pues a mí no me sirve, porque es verdad que necesito una estructura y necesito sentarme y plantear la estructura entera y bueno, pues es que a cada uno le funciona una cosa y sí. sí, yo en cambio, por ejemplo, ahora no, pero para el año que viene sí que quiero hacer, no es un libro exactamente, pero es una parte narrativa que será bastante escrita y estoy pensando en hacerlo con Alicia, por ejemplo, yo, porque yo sí que voy más a ese estilo, eso es muy interesante. Sí, sí. Aparte de esto del proceso y tal, ¿tú tienes rituales? Que esto también estoy como documentándolo un montón ahora, entonces sí te lo pregunto, ¿tienes rituales? ¿Pasas de los rituales? ¿Te da igual? ¿Te levantas y lo que surja? Pues O... Pues mira, vuelvo un poco a hacer uso de mi profesión como periodista. Pues durante mucho tiempo, pues eso, escribí de deportes, iba por los pueblos cubriendo deportes y tenía que escribir en cualquier sitio, en cualquier momento, de manera rápida. Yo creo que eso me ha hecho que, por ejemplo, a mí escribir en aviones, trenes, me encanta. Me viene bastante bien, soy bastante productiva, me pongo mis AirPods, me pongo música y me da igual quién esté alrededor, si hay ruido y tal. Entonces, cuando tengo un viaje y demás, y estoy en ese momento creativo que tengo que producir, me va bastante bien. Si estoy en casa, pues mira, ahí sí que con mi chico, que si encendemos un incienso y vamos encendiendo según se va acabando y tal, el tema de los inciensos, pues bueno, como que te reactivan ahí la energía y dices, es hora de escribir y de ponerte a crear. Pero más allá de eso, no te diría que tengo como la mesa de una manera o tal, pues no, soy de que me pongo en la mesa, me apetece mesa, mesa. Además soy bastante desastre con la mesa, o sea que suele estar desordenada. Hay veces que no me apetece sentarme en la mesa porque la asocio al trabajo, porque yo teletrabajo, y entonces lo que hago es sentarme en el sofá. Me tumbo en el sofá con el ordenador encima o en la cama. Entonces no tengo como un ritual 100%. Te diría que lo del tema del incienso, si estoy en casa, me va bien para activarme y que si me voy en un tren, cuando suelo ir a Puerto Llano que voy en tren, pues es un momento también que me gusta mucho utilizar para escribir. Y ahora que hablabas de la casa, que has hablado del incienso, de la casa y tal, ¿cómo vives la casa? Porque ¿cómo vives la casa como espacio creativo? Porque a veces se habla poco, ¿no? Sobre todo, bueno, a nivel escritor es más normal, escritora es más normal que la casa sea el espacio creativo, Mm. porque no se necesita mucho, pero a nivel artista no, a nivel artista no, se habla siempre de esos espacios grandes para crear y tal. Y yo creo que se habla poco de las casas como espacio creativo. Entonces, no sé cómo tú vives la casa. Has dicho que te sientas en el sofá y tal, pero no sé si la vives de una forma especial, si necesitas que esté de una manera. Es No, importante la casa, has dicho. pero fíjate que, por ejemplo, cuando voy a Puerto Llano y, oye, yo tengo la suerte de teletrabajar y, por ejemplo, los veranos los suelo pasar, al menos julio y agosto, los suelo pasar en casa de mis padres, que tienen un chalet con piscina, trabajo fuera, y eso siempre me va muy bien para crear y para ponerme a escribir. Tienen un porchecito que está llenísimo de plantas, es precioso, tiene una luz como muy especial y tal. Y también me gusta mucho sentarme ahí a leer o a escribir.
en Madrid pues tengo un pisito y entonces no tengo como Virginia Woolf un cuarto propio, por así decirlo, para sentarme a escribir. Pero aún así, como te digo, creo que no soy muy delicada para ello y si me voy a una cafetería y me tomo un café con algo de chocolate y tal, pues también me viene bien. Y entonces, bueno, no soy bastante maniática con el tema de la casa porque como tengo un espacio pequeño, no le doy mayor importancia, pero sí valoro muchísimo o intento aprovechar cuando estoy en casa de mis padres para tener esos sitios un poquito más abiertos o especiales que dicen: "Ahora sí es un sitio guay para sentarte a escribir". Sí, son de película, de estos de decir, Mm, venga, ¿no? Como el sí, sí, escritor que se va, que es también muy típico en películas, el sí. escritor que se va a la cabaña y tal, y allí escribe todo tan Ojalá, bonito. ojalá, sí. Sí, para todos. Eso sí es verdad, pues eso, pero las casas, bueno, es que las casas también me parecen espacios que Ujú. poco se habla de ellas y que realmente la mayoría creamos en las casas, porque aquí es Claro. donde creamos, ¿no? La mayoría Y creamos tienen ahí. mucha importancia, no solo para, el proceso de creación del escritor, del artista y tal, sino de los propios personajes o de las creaciones si alguien pinta o tal. Creo que al final las casas o los espacios, son también súper, súper protagonistas en los 2 aspectos. Sí, sí, total. No, es que sí, sí. Bueno, de hecho, un montón de artistas, sobre todo mujeres. Es verdad que los artistas, hablamos de artistas plásticos, suelen tener obra grande, ¿vale? Esto dificulta o hace diferente, pero Claro. las mujeres especialmente sí que hay muchísimas que utilizan mucho la casa como estudio, porque a diferencia de hablo también de hace años, pero hoy en día todavía también, porque a diferencia de los hombres que podían diferenciar mucho su vida artística, ¿no? Con la vida familiar, las mujeres les costaba mucho más eso y todavía nos sigue costando. Claro. Tienes que cuidar a los hijos, tienes que estar pendiente de las cosas domésticas. Por desgracia, ¿no? Nos seguimos dedicando mucho más al tema doméstico que los hombres. No digo todas, pero que, bueno, pues las estadísticas son las que son. Y esto hace que los espacios de casa, o sea, las casas, sean espacios de estudio. Y esto, por ejemplo, pues Remedios Varo, que esta es la que estuvimos hablando el otro día, Leonora Carrington, que tú que tienes tanto contacto con México, pues ellas estuvieron exiliadas allí en México y tienen allí, pues allí es donde crearon, ellas creaban mogollón en sus casas, pero un montón. Y en las cocinas, o sea, las tías creaban muchísimo en las cocinas porque además tenían como esa parte también de alquimia, no sé qué, ¿no? Entonces hacían recetas y hacían creaciones como muy surrealistas, ¿no? Muy de jugar y tal. Y creaban un montón en sus casas y las fotos que hay de ellas están en sus casas. La casa No, no, estudio, ¿no? Como la de Frida, que es una casa como la de estudio. Frida, efectivamente, ahí sí que en esa sí que he estado y claro, es una casa estudio 100%, en su caso obviamente mal, porque ya llegó un punto en el que no podía levantarse y su propia cama es un estudio. Sí, sí. O sea, sí, claro, ella, la pobre, pues tenía que hacerlo ahí sí o sí, tenía que estar ahí, Mm, ¿no? Y ella, pues, pintaba en su casa. Pero es verdad que en las mujeres, y también creo que en los hombres, pero se habla poco, ¿no? Porque se habla más de procesos, de no sé qué, de no mm. sé cuántos, incluso ahora está muy de moda también hablar de que si escribo en una cafetería, no sé qué, pero en cambio las casas sin habitación propia o con habitación propia, porque eso es un poco, pues, no todo el mundo tiene opción a tener. Virginia Woolf tenía mucha pasta, o sea, no pasa nada. Sí, sí, sí. ¿No? Y esto no todos la tenemos y no todas tenemos una habitación propia y no todas podemos tenerla. Y un pequeño trozo de sofá, un pequeño escritorio, lo que sea, sobre todo cuando escribes, tampoco necesitas tanto espacio. Lo importante que es en una casa y lo poco Sí, que pienso que se habla muy poquito siempre de las casas, sí. la importancia que tienen en la propia creatividad, ¿no? Y en el Mm. propio proceso creativo. Volviendo al libro, venga, que vuelva al libro. Eh, ¿Has tenido, o sea, aparte, hemos hablado de las personajes de las 2, ¿no? Sobre todo de Lola, que es la personaje principal, pero también de Petra. Dijiste que lo habías hecho en un año, o sea, que más o menos ha sido fluido, ¿no? Entiendo que ha sido un proceso fluido, no ha sido un proceso muy con Sí, bloqueos ni porque nada. no, porque como te decía, yo me estructuré mi novela y me ponía a ello. Entonces, es verdad que fluyó bastante bien en cuanto yo tengo este capítulo y adelante con él, y en esta mañana me lo tengo que rematar, por la tarde revisarlo, tal. O sea, sí que fue bastante, bastante fluido. Y bueno, fue un proceso bonito en el sentido de que una vez que yo ya lo tenía planteado, el sentarse a escribir o sea, fluía bastante bien. Y ya te digo que los personajes al final te van descubriendo la historia o partes de la historia en las que tú empiezas y dices.
no sé cómo, o sea, yo no sabía cómo iba a ser el final. Y el final me sorprendió. Yo no sabía cuál iba a ser el título. Esto empezó siendo La librera de Guadalupe, o sea, lo más sencillo del universo. Pero sin embargo escribí un párrafo que si ya has leído, pues te acordarás cuál es, que dije, se tiene que llamar Los quereres de Lola. Entonces al final va fluyendo todo. Yo creo que en el momento, tanto si eres de mapa como de brújula, si tú tienes en tu cabeza un poco la historia de lo que quieres contar y demás, eh, fluye. A mí me fluyó, sí. Te fluyó, o sea, que a ti el tema de, ahora vuelvo al título, pero primero acabo esto. El tema de tener esa estructura te ayudó a que fluyese mejor para ti, en este Sí, caso, sí. ¿no? Que te Sí, sí, ayudó a porque la... además ahí, como decías antes, pues también depende de cómo sea cada una, de cómo te conozca. Yo soy controladora, o sea, necesito tener el control de lo que va a pasar, cómo, cuándo y tal. Entonces, el no tener un mapa es como, no, no, o sea, ¿cómo me voy a dejar yo fluir si no sé a dónde voy? No. Entonces, con la historia me pasó un poco lo mismo. Lo bonito es tener esa flexibilidad de decir, sí, yo tengo el mapa, pero en la historia luego el barco va por donde mejor navega. Pues con la historia pasa un poco lo mismo. Tener esa Sí, flexibilidad yo creo que es importante. esto lo paso porque yo soy como más de pintar, ¿no? Esto cuesta mucho cuando la gente pinta. Por ejemplo, esto en escritura creo que es más fácil, no sé por qué. No, yo no sí que sé por qué, porque el lenguaje pensamos que lo tenemos más dominado en general. Escribamos mejor o peor, tengamos más habilidades de escritura, todos sabemos escribir. Sí, bueno, no Mm. todo el mundo, pero hablando entre El nosotras, sí. mayor porcentaje, sí. Exacto, la mayoría de personas saben escribir y saben, y todo el mundo sabe utilizar el lenguaje, ¿eh? Entonces, en el lenguaje es una herramienta que nosotros utilizamos y que sabemos utilizarla más o menos. La pintura, hay un momento en nuestra vida que se nos dice, o tú sabes pintar, entonces te apunto a clases más allá, o nena, ya dejas de pintar, que esto es de niños chicos, ¿no? Y esto nos pasa a todos. Luego llegan a mis clases adultas, ¿no? Muy adultas, que vienen de no pintar absolutamente nada desde los 8 años a empezar a pintar. Y ahora qué te iba a decir esto, ¿por qué venía esto? Ah, sí, y esto pasa, que en este caso cuesta muchísimo más soltar. Soltar, Claro. yo siempre digo, tienes que trabajar cuando, bueno, cuando eres, no estamos hablando de pintores realistas ni mucho menos, cuando dibujas, da igual, cuando estás haciendo un proceso artístico, un trabajo artístico visual, tienes que trabajar a favor del dibujo, a favor de lo que estás haciendo. Y eso muchas veces cuesta un montón Mm. porque están más pendientes de hacerlo bien, de que si la línea Sí, está sí. aquí, de que si no sé cuántos, ¿no? Y esto está muy bien. Bueno, me ha gustado mucho porque me ha venido este paralelismo con vosotros cuando escribís, que sí que dejáis fluir, que ahí sí que dejáis que la línea se vaya para otro sitio porque tú juegas a favor de la novela, a favor de la historia y dejas que esa Mm. historia vaya mejorando, ¿no? Y que cambie, a lo mejor incluso de lo que tenías pensado al inicio, y ahora ya aprovecho para lo del título, ¿no? Que el título es chulísimo. El título es Pues muy también chulo. tuve muchas dudas con el título, pero antes te respondo a lo que estabas tú diciendo, porque yo llevo mucho tiempo, bueno, yo soy nefasta pintando, siempre he pintado fatal en el cole, en el instituto, tal. Vamos, me dices que pinte y te hago el 6 y el 4 la cara de mi retrato, o sea, ya está. Pero tengo muchas ganas de probar y llevo tiempo diciendo, ay, a ver si, pues eso, cuando voy a Puerto Llano a casa de mis padres, que el espacio lo merece y tengo ese entorno, de decir, voy a comprar y voy a pintar, dejarme también a ver qué sale, porque a lo mejor efectivamente yo no sé pintar un trazo ahí bonito y tal, pero sí hacer algo más abstracto y demás con colores y lo tengo muy pendiente. Mm. Pues anímate, yo siempre digo que todas sabemos dibujar, todas, absolutamente todas las personas sabemos dibujar. No hay nadie que no sepa. Lo aprendemos de pequeños, es nuestra primera forma de comunicación, antes incluso que el lenguaje, que la escritura, que todo. Aprendemos a explicar historias a través de los dibujos, ¿no? Llegábamos a casa con un garabato, pero tú tenías ahí tu historia, mira, Sí, es que sí. aquí un sol, tal, ¿no? Y es lo primero que aprendemos y realmente no se pierde. Luego otra cosa es la técnica, sí, claro, la técnica es como la Claro. escritura, pues sabrás gente que primero tendrá más potencial, digamos, ¿no? Como para escribir, o sea, hay gente Mm. que pues puede tener más potencial porque hay gente que el lenguaje, pues por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, pues se le da mucho mejor que a otra, no pasa nada. Y luego la técnica se puede mejorar y todo el mundo puede mejorar. Pero dibujar sabemos todas y cuando empiezas a expresarte con el dibujo, también suceden cositas. Claro, seguro, claro. Siempre suceden cositas. Así que yo animo a todo el mundo, que sé que esto pasa mucho, no, es que yo no dibujo, dibujo fatal, da igual que dibujes fatal. A veces simplemente hacer un garabato
te permite sacar cosas y conocerte de otra manera también, y no solo de autoconocimiento, sino para expresión artística, Sí, sí. que no te permite incluso el lenguaje. Sé que me dirás, no, el lenguaje es fantástico, lo sé, ¿no? Y la escritura y las letras y todo, porque eres escritora, pero que, bueno, pues que hay otra parte ahí que yo siempre Sí, animo a sí, todo el seguro. mundo a dibujar y a explorarse un poquito también por ahí, porque está muy guay. Sí. Vuelvo al título, que es muy chulo. No sé si te costó, que tenías, bueno, aparte de la librera de Guadalupe, tenías otros. Bueno, eh, No los digas, si no quieres, no, pero ¿o te tenía costó? la librera de Guadalupe durante todo el proceso de planificación y tal, era, se llamaba así el proyecto, mi carpetita en el Drive, y no fue hasta que llegué a esa parte donde dije, no, los quereres de Lola. Y empezaron muchas dudas, porque quereres, o sea, no es una palabra ni muy utilizada, ni a lo mejor muy fácil de pronunciar así rápidamente, los quereres de Lola. Hice alguna encuesta en Substack a mis suscriptores y no salió muy positiva. Iba preguntando y no todo el mundo captaba la esencia de primeras. Como trabajo para México, pues también en México pregunté cómo sonaba, si significaba lo mismo, si tal. Tuve muchas dudas, pero luego había algo dentro de mí, esta cosa dentro de una que siempre sabe que tiene que ser o no tiene que ser, que tenía que ser. Y al final dije, no, no tiene que ser, y así la registré y así la mandé. Mm. Y así fue. Sí, Sí, sí. y Y así a mí es. me gustó. A mí sí, es exacto, porque a mí me ha gustado mucho el título del libro, además que, bueno, claro, cuando ya lo lees, pues todo cuadra Claro, más, ¿no? Pero sí, bueno, que igualmente ya cuadra, o sea, al final ya desde el sí. principio, ¿no? Ves una Sí, ya estás viendo, protagonista, ¿no? Ya estás lo vas viendo la viendo, o premisa. sea. Y los quereres, bueno, yo no sé en otros sitios, pero no sé en México si se entiende, pero aquí sí que se entiende lo que es Sí, un sí, querer sí. y un deber, ¿no? Los quereres y los deberes. Luego como mi chico es inglés, entonces el llevármelo al inglés y tal, oye, ¿esto cómo se lo traduces a tu madre? Pues en inglés no cuadraba muy bien tampoco, o sea que sí, sí que tuve dudas, pero bueno, yo sabía que tenía que ser ese, porque lo había dicho la historia, o sea, la propia historia al escribirse me había dicho que era ese. Que era ese título. No, a mí el título me gusta mucho, bueno, que a mí me ha gustado muchísimo porque además, bueno, no sé, me recuerda a mi abuela también, ¿no? Esa forma de hablar también de, bueno, de mi abuela y de otras Qué mujeres bien. que hablan más así, ¿no? De los quereres y estas cosas, que es verdad Ujú. que no es una palabra que utilicemos habitualmente, lo de los quereres. Em, Volviendo un poco, ya que estamos viendo el libro ya de protagonistas, has utilizado, hablamos mucho de Lola, que tiene 50 y pico años, pero hay otra protagonista que es más mayor todavía. Sí, 70 Por eso. O indefinidos, no se sea, que te dice has ido, 70 y tantos. Sí. sí, y ahí te has ido a personajes que siguen, y además este es como muy inspirador porque sigue haciendo muchas cosas a esa edad. Mm. Es Y decir, además, no siempre se sabe qué hace. Ella se va de viaje, pero no dice dónde, ni con quién, ni a qué. Entonces sí, es la contraposición efectivamente a Lola, que está metida ahí en su caja, y la Petra es una mujer libre de 70 y tantos años, sin pareja conocida, ni matrimonio, ni nada, ni deberes. O sea, ella va y viene y hace lo que quiere y no le rinde cuentas a nada ni nadie. Por obviamente algún flash al pasado, pues se hace entender que efectivamente siempre ha sido así, y le ha dado exactamente igual lo que dijeran de ella, porque obviamente es una persona peculiar a todos los niveles, físico y no, y también por la profesión que tiene y cómo se gana la vida, que es tarotista. Entonces, pues bueno, también me pareció divertido plantar a un personaje de esas características y de esa edad también en un pueblo pequeñito, en contraposición un poco a la norma. no, sí, la verdad es que los personajes me habían encontrado muy, bueno, me han gustado mucho, ¿no? Y bueno, claro, yo soy súper feminista, quiero decir que yo tengo un blog, tengo un Substack que se Mira, llama Crear como una chica, o sea, todos estos temas me interesan porque es verdad hace que lo veo. Hace un par de semanas, cuando fue la presentación en Puerto Llano, me presentó Mario, que es periodista y amigo, y claro, me decía, joder, ¿cómo nos pintas a los hombres? Porque claro, él la leyó desde el lado, pues, de que él es un hombre. Sí, Y sí que es verdad que la mayoría, vamos, las dos protagonistas femeninas y la presencia de la madre son muy fuertes, sí, sí. cada una con sus características, y luego están los hombres. Sí, sí, que son, bueno, pero esto pasa, esto es verdad que cuesta decirlo a veces porque todas, jolín, no somos odiadoras ni nada por el estilo, pero es verdad
que muchas veces los hombres en muchas vidas de mujeres, y esto lo ves cuando estudias sobre todo biografías de mujeres artistas y Remedios Varo, yo tampoco soy de las que mete mucho, porque en Remedios Varo, por ejemplo, ahí se hubiese querido, hubiese metido los hombres en su vida, que la frenaron totalmente, o sea, frenaron muchísimo su propia carrera artística. Y la frenaron porque pues uno porque era muy celoso y era un mariamandón, otro porque eras muy surrealista y le decía que tenía que hacer, o sea, esta parte, ¿no? Paternalista a veces, ¿no? De tienes que hacerlo de esta manera y tal. Y esto nos pasa en general, no a todas, no estoy diciendo con esto ni mucho menos, y que es una cosa estructural, que es muy difícil, no es una cosa de que vaya en contra de una persona concreta, ¿no? Que esto a veces lo tienes que decir No, porque mucho. al final son perfiles, o sea, yo lo que hice fue crear un poco perfiles de diferentes hombres y los hay peores, regulares y mejores. Sí, sí, pero que cuando lo ves cuando yo que pues, estudio un montón de biografías y las veo y tal, primero, muchas según en qué épocas y no tan en qué épocas, tienen que estar solas, no pueden tener hijos ni nada porque se tienen que dedicar a lo suyo. Claro. Y lo saben, que entonces es dejar su vida, claro. Entonces esa parte doméstica no la pueden hacer porque si hacen esa parte doméstica saben que no van a tener la parte creativa y tienen que... O sea, el problema de las mujeres en general ha sido que han tenido que decidir una cosa u otra, que eso es muy injusto, ¿no? Los deberes y los quereres, Exacto, precisamente. que tienes que hacer una cosa u otra, no puedes tener las dos, ¿no? Por poco, entiendo, que cuando yo no tengo hijos, pero entiendo que Yo cuando tienes tampoco. hijos tampoco puedes hacer aquí, ¿no? Porque es Pero una... si hubiera tenido hijos, no hubiera podido escribir la novela, o sea, no sé cómo, no sé en qué momento ni cómo, a no ser que tuviera un marido dedicado a criar los hijos y que además los Claro, hijos no estuvieran, porque si están, te molestan, entre comillas, en ese sí, proceso de lo decía trabajo. Paola, lo he leído una nota, Paola creo que era quien lo decía, que decía que intenta escribir y mami, ¿no? O sea, todo el rato esto, yo también es verdad que no he querido tener hijos, pero que es verdad que en otras épocas sobre todo, y ahora hoy en día también, no tanto, menos por fortuna, tenían que decidir entre tener hijos o no tener, ¿no? Muchas tuvieron hijos. Leonora Carrington tuvo hijos, o sea, muchísimas mujeres han tenido hijos. Pero mira, Maruja Mayo decidió no tener hijos porque sabía que tener hijos para ella y pareja, no solo hijos. Ujú. Bueno, parejas tuvo, pero una pareja, digamos, un marido, algo más que un noviete Sí, o un novio, ¿no? También lo tuvo que decir que no para poder claro, dedicarse a su creatividad, que es lo que quería ella, ¿no? Y claro. dedicarse a sacar el arte que tenía dentro, que era mucho. Bueno, tú lo has visto, Maruja, has Sí, sí, visto... sí, vamos, Yo tengo ganas de ir. nos encantó la exposición y una maravilla. Merece muchísimo la pena ir a verla porque es una artistaza enorme y creo que no se potencia, pues lo que hablamos, no se potencia estas artistas que tuvimos y que están presentes y hay que darles muchísima más visibilidad a esta generación como la suya del 27, que hay artistazas. Vi yo también en México en febrero, no ahora cuando he estado, sino en febrero de este año, también vi una de mujeres exiliadas, pintoras también, de España, la guerra civil, y se fueron a México y había una obra muy, muy chula de artistas españolas que habían estado exiliadas allí durante la guerra civil. Pues también no las conocía, o sea, no las conocía. Y tenemos un patrimonio ahí enorme de mujeres desconocidas que son artistas. Sí, sí, hay un montón. O sea, yo también ese tema me gusta bastante, ¿no? Porque bueno, ya cada vez voy aprendiendo más, ¿no? Porque incluso de las primeras exiliadas de primera línea, o sea, las primeras que de primera generación, segunda generación, o sea, que hay un montón de cosas ahí. Y me sorprende la cantidad de mujeres que es que aquí es que ni las conoce, pero ya no, yo entiendo que a muchas mujeres artistas no se las conoce en general. O sea, no pasa nada. Pero no hablo de que no se las conozca en plan en la calle, sino que es que no se les conoce en los museos, o sea, que Ya. no hay exposiciones para ellas. Remedios Varo a mí me parece una artistaza impresionante del surrealismo, que es de Yo, aquí, de Cataluña. mis amigas mexicanas, Adriana, que si lo ve la saludo, siempre, de hecho, fuimos hace un par de años a la casa de Frida y me dijo, amiga, es que Frida está sobrevalorada, tanto dentro como fuera de México y tal. La verdadera, la más tal, es esta. Entonces, bueno, a lo mejor nosotros no hemos tenido esa suerte de darle tanto valor y sin embargo en México es Sí, súper. sí, en México es conocidísima, y Leonora Carrington también, y muchas otras. Y Rosé Bru, por ejemplo, ella estuvo en Chile, también es súper conocida en Chile, súper valorada, pero en cambio aquí, bueno, hasta hace poco no ha habido Mm, exposiciones de ella, de exposiciones únicas. Una cosa es que traigan algún cuadro, pero sí, sí. exposiciones únicas como Maruja Mayo. Maruja Mayo es de las... bueno, yo claro, yo también entra la parte subjetiva, pero para mí es de las
mejores, sino casi la top, a nivel sobre todo de generación del 27. O sea, es una tía que a nivel artístico, a nivel técnico, a nivel todo, es que es fabulosa. Bueno, es que dices a nivel técnico, y no estábamos aquí para hablar de esto, pero es que es una maravilla. A nivel técnico me dejó loquísima porque aparecen obviamente sus cuadernos de trabajo. Era una loca de la física, de la geometría, y ves ahí cómo tomaba notas, un boceto, otro medido, bueno, o sea, increíble, claro. Luego ves la obra y dices, a lo mejor esto, mucha gente pensará, esto es un garabato, una cara, no sé qué. Está perfectamente estructurada su medición, su tal, la geometría, o sea, me gustó muchísimo. Eran pintoras de mapa. Sí, total. Pintoras de mapas, sí, sí, porque van todas Sí. estructuradas. Bueno, nos quedan unos minutillos, así que voy a volver al libro y que hagas un poco de promo. Venga, ¿dónde podemos, se puede conseguir en todos sitios el libro? Se puede pedir en todas las librerías, entiendo, que yo puedo ir a mi Sí, se librería y puede, pedirlo. tú puedes ir a tu librería. De hecho, oye, pues apoyemos a los libreros también, y pedirlo en librería también les viene muy bien. Se puede pedir a través de la web de Coleman Ediciones. A través de la web de Coleman Ediciones se puede pedir en México, se puede pedir en Argentina, Costa Rica, en un montón de países de Latinoamérica, en Estados Unidos, y a través de Amazon también. Lo único que a través de Amazon lo imprime Amazon y la edición no es la misma, no viene con su doble solapa y tal. Entonces, bueno, yo hago ahí la coletilla porque personalmente está mucho, o sea, me gusta mucho más la de la editorial porque está mucho más cuidada a nivel de papel y portada y demás. Pero se puede pedir a través de Amazon también. Y está en Sí, sé que Kindle. Amazon Sí, está, sí, Kindle también, lo sé porque, o sea, pero sé que Amazon es como el que todo el mundo, ¿no? Está ahí metido y tal, pero bueno, sí podemos apoyar eso a librerías sí, pequeñas porque luego, bueno, y además, ella, Lola era librera, o sea, una librería exacto. chiquitita, ¿no? Sino Sí, sí, que sí, sí. seguro que Así Amazon que le hizo mucho daño efectivamente. a Lola. Yo las llamo las librerías que tienen los quereres de Lola, pues son librerías con quereres. Con quereres, sí, sí, pues eso, además que es librera, o sea, que ya digo que se tiene que, Sí. siempre que se pueda, pues pedir una librería, que parece que hay mucha gente que no lo sabe, pero casi todos los libros, excepto, es verdad que los de autoedición pura, o sea, no autoedición, de impresión bajo demanda, también se puede, pero no es lo mismo, a veces cuesta un poco más, pero la mayoría de libros, todos que estén editados, se pueden pedir en cualquier Sí, librería y te los traen. sí, y luego, mira, por ejemplo, donde yo presenté la novela en Ciudad de México, en La Moraleja, que es una librería monísima y demás, pues me gustó mucho porque ellos lo que hacen es dar visibilidad, y todos los libros que tienen son o de editoriales independientes y pequeñitas con un catálogo reducido y cuidado, o autoeditados, que por ejemplo en España yo no sé si hay, y ahí Pilar sí sigue por aquí, igual nos puede confirmar. Sí, igual Yo, puede decirlo. yo no sé si hay alguna librería en España que dé cabida a autoeditados, que bueno, pues a día de hoy, hombre, está en crecimiento, y hay algunos, como decimos, muy trabajados. Otros a lo mejor no, pero ya creo que hay un alto porcentaje de buena gente escribiendo que se autopublica. Muy pocas, dice. Sí, supongo que hay, bueno, sí, supongo que hay, porque además también ahora es verdad que hay mucho autoeditado, es verdad que Mm. por fortuna hay mucho autoeditado, entonces también debe costar, ¿no? Para un librero, claro, no digo, con esto no los defiendo, pero es verdad que, claro, lo que te trae la editorial te lo trae, luego te lo quita, luego ¿no? Te lo organiza Claro, totalmente, sobre todo las grandes, ¿eh? Y te trae novedades, hay muchísimas novedades cada bueno, semana novedades. el problema con las librerías, y aquí sí que he hecho un poco de pullita, es que dan poca cabida a editoriales independientes y más Ujú. pequeñas. Yo entiendo que al final Planeta es lo que más vende, Harper's, tal, muy bien, pero si no abren puertas a otro tipo de editoriales con otro tipo de escritores, es que para nosotros es imposible, o sea, es imposible. Entonces, por un lado, sí que viene muy bien que la gente vaya a la librería y pregunte por los libros, porque eso hace que digan, ah, pues están pidiendo bastante este libro, voy a mirar la editorial y a ver qué otros libros tiene, voy a pedir más libros de estos para tenerlos aquí, porque si no, estar colocada en un escaparate o en una estantería donde se vea tu libro es imposible, o sea, es imposible. Sí, sí.
Sí, acabas eso, si tienes alguno, acabas en un sitio muy, muy pequeñito que nadie ve Mm, y estar bien colocada es muy difícil, es verdad que sí, es muy difícil. El mundo editorial siempre ha sido muy difícil es y muy hoy en día difícil. cada vez más, porque además la editorial no tiene, bueno, la editorial lo que hace es poner libros, sí que los pone, tiene librerías y tiene una distribución muy Sí, importante. pero no tienen capacidad, no tienen No, eso es no así. tienen, exacto, es así. Y entonces, bueno, bueno, está bien decirlo también, ¿eh? Sí, Y sí, las hay. claro. Hay chiquititas, yo en Barcelona conozco, y en Madrid también, en Parra también conozco otra, porque yo es verdad que es ilustrado, pero yo me he autoeditado siempre, ¿vale? Y yo conozco sitios que a mí me han dado bueno, me han recibido súper bien. Es verdad que lo hice antes del boom de los autoeditados, que yo Mm, entiendo que ahora cuando vuelva con un libro me dirán, que tengo 1000, ponte a la cola. Yo tuve suerte por eso y que era ilustrado, ¿no? Es ya. otro tipo de álbum diferente. Pero sí que es verdad que yo he tenido buena experiencia, con librerías, lo tengo que reconocer que he tenido, y no es lo mismo que la novela, que la novela primero que hay muchísimas más, que entiendo que debe ser muchísimo más difícil. Bueno, nos quedan 2 minutos y quiero ser como puntual. Entonces, ¿quieres añadir algo más? ¿Quieres hacerte autobombo? Lo que quieras, son tus 2 minutos. No, darte las gracias por iniciar estos directos conmigo y darme la oportunidad de charlar. Y nada, bueno, animo a la gente a que lea en general. Si es mi novela, pues fabuloso, y si no, pues que sean otros. Pero bueno, animo, al contrario que María Pombo, animo a la gente a leer porque creo que hace la vida mejor y sobre todo da una capacidad mental todavía mejor. Yo también les animo, ya te voy a hacer autobombo, yo, o sea, autobombo no, el bombo para ti, y animo que lean tu novela, que nos hacen falta, aunque pensemos que no, que hemos avanzado mucho y tal, que no pasa nada, que nos hacen falta todavía muchas más novelas, muchísimas, muchísimas de protagonistas femeninas y novelas escritas por mujeres, nos hacen falta muchísimas para seguir teniendo referentes, Mm. tanto reales como en la ficción, porque también son referentes de alguna manera, ¿no? Son referentes que se nos quedan ahí con nosotras y que en algún momento dado pues nos empujan y nos ayudan. Así que y a mí, por ejemplo, pues me habéis acompañado, ¿no? Pues en un proceso, las 3, las 4, porque la madre también Mm. es otra, ¿no? Y me habéis acompañado en un proceso, pues que, bueno, pues que ahí se queda también conmigo, se quedan Eh, conmigo toda la vida. el recuerdo. Pues oye, me alegro muchísimo, me hace muy, muy feliz haberte acompañado a través de los personajes en ese momento. Bueno, pues muchas gracias y gracias también a todo el mundo que ha venido. La próxima vez, porque es mi primer directo, igual ya sí que digo que hagáis preguntas y tal, pero hoy no sabía si lo iba a manejar o si iba a haber un cric, 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 así que como ha estado animada la charla, espero que os haya gustado. Y nada, nos seguimos viendo por aquí por Substack. Muy bien, y cuando vengas a Madrid avísame que estoy en Atocha. O Y a sea, Guadalupe, tenemos que ir a y a Guadalupe. Eso me Guadalupe lo deja. vamos a organizar un viaje con los quereres de Lola a Guadalupe. Gracias, Pilar, también a ti. Sí, Gracias. vamos a organizar un viaje a ver quién se apunta, porque yo quiero ir, ¿eh? Muy bien, Prometido ya. muy bien. Pues gracias, Adiós. Vero. Chao. Gracias. Adiós. Ahora tengo que aquí, fin.